Hola amiguitos, bienvenidos al Rinconcito de la Beba. El saludo especial de hoy nos lleva hasta Francia. Un saludo especial para Neil, Ronnie, Liam, Zoe y Noemí, que nos ven desde la ciudad de París. Merci. Y bueno, la historia que leeremos hoy se titula Blancanieves ve la luz. Una historia escrita por Karen Wallace e ilustrada por Andy Rowland. Y sin más, comencemos. Blancanieves ve la luz. Un libro escrito por Karen Wallace e ilustrado por Andy Rowland. Blancanieves soltó su escoba y suspiró. Todos los días, los 7 enanitos dejaban las botas llenas de barro en la cocina y sus chaquetas en el suelo. Nunca se quitaban los gorros, solo querían que les diera comida. ¿Qué estás cocinando? Me muero de hambre. ¡Deprisa! Cuando se sentaban a la mesa, los enanitos tenían unos modales terribles. Brr, glop, glop, ñam, ñam, ñam. Y jamás limpiaban la mesa o ayudaban a lavar los platos. Un día, Blancanieves perdió los estribos. «Todo lo que quieren es una criada», gritó. «No les importo». Los enanitos la miraron con asombro. «Pero te adoramos», dijo uno. Eres la más linda de la tierra, gritó otro. Estaríamos perdidos sin ti, dijo un tercero. ¡Ja!, gritó Blancanieves, pero de todos modos puso un pastel en el horno. A lo lejos, una sabia reina vivía en un castillo. Ella creía que todos en su reino debían compartir las tareas de cocinar y limpiar. De esa manera, todos serían felices. Un día, la reina tomó su espejo mágico. «Espejito, espejito, ¿alguien me necesita en mi tierra?» «Blancanieves te necesita», respondió el espejo de inmediato. «Los 7 enanitos la están tratando como a una esclava». La reina visitó a Blancanieves. «¿Por qué dejas que los enanitos se salgan con la suya?», preguntó. «Dicen que estarían perdidos sin mí», respondió Blancanieves. «Ya lo veremos», dijo la reina. Cortó un trozo de una manzana mágica. «Finge que has sido envenenada y escucha lo que dicen los enanitos al encontrarte». Esa noche, los 7 enanitos cruzaron la puerta, aventaron sus botas y pidieron su cena a gritos. Fue entonces cuando vieron a Blancanieves tirada en el suelo con la manzana a su lado. ¡Oh, no!, gritaron los enanitos. ¡Esa manzana está envenenada! ¡Blancanieves está muerta!, Todos estallaron en lágrimas.
¿Quién cocinará nuestra comida? ¿Quién limpiará nuestra casa? ¿Quién lavará nuestra ropa? Blancanieves se levantó del suelo y miró fija y duramente a los 7 enanitos. «Laven su propia ropa», dijo. «Me voy». ¿Y adivina qué? Blancanieves encontró a un príncipe amable y considerado y vivió muy feliz para siempre. Y colorín colorado, esta historia se ha terminado. Como se habrán dado cuenta, este es un cuento de hadas atípico. ¿Y sabes tú qué significa la palabra atípico? Atípico significa que no es común, es algo diferente, no es lo que esperábamos. ¿Y qué opinas de la reina que creía que en su reino todos deberían compartir las tareas del hogar y así todos serían mucho más felices? A mí esto me parece magnífico. Todos deberíamos ponerlo en práctica. Compartir las tareas del hogar es esencial. Es importante que estas obligaciones no recaigan en una sola persona. La limpieza y el orden de la casa ayudan a mantener un ambiente acogedor. Los niños también pueden ayudar en alguna de estas tareas, siempre de acorde a su edad. Si te ha gustado este cuento, no olvides suscribirte, regálame tu like. Nos vemos. ¡Hasta pronto!